Buenos días, estimados alumnos. Soy Melissa Nasser, profesora adscrita de la Cátedra de Historia Medieval, y en esta ocasión voy a desarrollar para ustedes la Reforma de Gregorio VII o la Reforma Gregoriana, que corresponde al punto 2 de la unidad 3 de la materia. Antes de comenzar con el desarrollo, voy a presentar la bibliografía con la cual van a poder estudiar este tema, que es la historia de la Iglesia, el tomo 1 de Joseph Lortz, capítulo 48, y el apunte del artículo de la profesora Nelly Ongay, La Iglesia en Occidente en el siglo XI, aspectos de la obra de Gregorio VII. Ambos se encuentran a disposición de ustedes en el aula virtual, así que no habría problema para que lo encuentren. Bien, el tema a desarrollar, como les dije recién, es la Reforma Gregoriana o la Reforma de Gregorio VII. ¿Y qué es la Reforma Gregoriana? ¿Qué fue? Con el nombre de Reforma Gregoriana se estudia la reforma de la Iglesia llevada a cabo por los papas de Roma durante el siglo XI. Si bien es una reforma que fue materializada por Gregorio VII, de allí que lleve su nombre, era una reforma muy reclamada desde hacía mucho tiempo, tanto por religiosos como por personas ajenas a la Iglesia, y que había sido preparada por los antecesores de Gregorio VII. Si la Iglesia necesitaba una reforma, es necesario saber por qué, en qué situación se encontraba la Iglesia para que ella necesitara una reforma. Por eso vamos a comenzar hablando cuál era la situación de la Iglesia en el siglo XI. Aquí hago una salvedad y es la siguiente. La imagen que yo les he puesto ahí de la Basílica de San Pedro no es de la Edad Media, porque esa construcción de San Pedro es renacentista, es posterior. Pero en realidad la he puesto para ilustrarles a ustedes cómo la situación de la que voy a hablar ahora de la Iglesia no era únicamente de la Iglesia como institución, sino también del papado. Es decir, es para ilustrarles a ustedes que era la Iglesia toda junto al papado el que estaba en crisis. Bien, ¿y cuál era la situación de la Iglesia en el siglo XI? Como ustedes han ido viendo a lo largo del cursado de la materia, tanto la Iglesia como el poder político en estos siglos medievales han vivido un proceso de crecimiento, de influencia mutua, llegando incluso a confundir sus poderes, a confundir sus esferas de gobierno. La Iglesia se fue secularizando, mientras que el Estado se ocupaba de protegerla y de trabajar por la propagación de la fe. Cuando decimos que la Iglesia se fue secularizando, decimos, en definitiva, que comenzó a participar de las relaciones feudo-vasalláticas. El feudalismo, ustedes ya lo han visto, ese sistema a través del cual un hombre libre entraba a servicio de otro hombre libre a través de un contrato que significaba para las dos obligaciones, y que llegado un momento se le concedía un feudo a aquel que se asociaba a ese hombre libre. El problema acá en la Iglesia fue que reyes y señores entregaban un obispado o una abadía o un cargo eclesiástico a una persona de su confianza. Este proceso, que en realidad debía ser realizado por la Iglesia, en la práctica era realizado por el poder temporal, a través de una ceremonia que se llamó investidura. Tal era la secularización que el laico, es decir, el rey, el emperador o el señor, llegaba a entregar las insignias episcopales, que eran el bastón y el anillo, algo que le correspondía únicamente al poder espiritual. Lo de las investiduras es una práctica que se remonta a los comienzos del Imperio Franco, pero para los siglos X y siglo XI se había vuelto costumbre. Como ustedes pueden observar, la investidura era una manifestación concreta de la confusión de poderes del que hablábamos anteriormente. Y a esta situación se le suma una crisis moral muy fuerte de los miembros de la Iglesia. Una crisis moral que llevaba a preocuparse por vicios que estaban atacando a gran parte de los
religiosos, de los sacerdotes, de los obispos. ¿Cuáles eran esos vicios? Bueno, preocupaban de modo especial la simonía. El término simonía viene de un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde un personaje llamado Simón el Mago le pide al apóstol Pedro el bautismo a cambio de un pago, que es rechazado por el apóstol, pero de allí viene el término simonía. Simonía es la venta de dignidades religiosas, es decir, de una ordenación sacerdotal, de una consagración episcopal, es decir, de obispo, o la concesión de obispados o de abadías por parte de señores laicos. ¿Cuál era el problema que llevaba aparejada la simonía? Y es que en la mayoría de los casos, aquellos que se elegían no eran los más indicados o los más dignos para ocupar esos cargos. El otro vicio que se daba era el del nicolaísmo. El nicolaísmo es básicamente la violación del celibato sacerdotal. Como ustedes saben, los sacerdotes de la Iglesia Católica hacen un voto del celibato, de no casarse, no contraer matrimonio. Bueno, el nicolaísmo era la violación del celibato sacerdotal. Había muchos sacerdotes casados y otros amancebados, es decir, que cohabitaban con mujeres sin estar casados. Toda esta situación, en especial estos vicios, van a conducir a la Iglesia a una situación de decadencia y de humillación, no solo a la Iglesia, sino además del papado, que comprende el siglo X y bien entrado el siglo XI. Por eso muchos autores hablan de estos tiempos como los tiempos oscuros de la Iglesia, y por eso hablamos de una necesidad de reforma. La Iglesia realmente necesitaba ser reformada. Y esta reforma, como bien dije al principio, si bien la va a materializar Gregorio VII, ya la venían preparando sus antecesores y otros antecedentes más que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los antecedentes de la reforma, entonces, de los que nos vamos a ocupar? Hay antecedentes lejanos, porque el proceso de reforma se fue preparando de forma indirecta y lejana, jugando un papel muy importante, por ejemplo, las nuevas órdenes monásticas como Cluny y Cister, con su deseo de retornar a la observancia de la regla religiosa de modo más estricto, y la búsqueda de libertad de cualquier poder señorial, laico o eclesiástico, como en el caso de Cluny, sujeto inmediatamente al papado. También jugaron un papel muy importante la acción de los laicos, que buscaban aislar a los miembros de vida religiosa irregular. De modo especial, yo les puse acá el ejemplo de la Pataria o el movimiento patarino que se dio en Milán. Fue un movimiento popular con reivindicaciones sociales y religiosas que actuaba contra el clero casado y simoníaco. Fueron dirigidos en sus comienzos por Arialdo de Varese y Landulfo Cota, y al principio fue muy apoyado por la jerarquía eclesiástica, es decir, fue muy alentado por los papas del momento. Pero cuando tomó un tono un poco más violento, fue necesario que la Santa Sede encauzara el movimiento, y allí el Papa envió a Milán a un tal Hildebrando, un nombre que es necesario que ustedes recuerden en este momento. Otro antecedente que podemos establecer de las reformas son los antecedentes de tipo intelectual. Y en esto quiero destacar al papel que jugó el cardenal Humberto de Silva Cándida, quien elaboró una obra llamada Adversus Simoníacos. En esa obra atacaba la intromisión de los laicos en materia religiosa. Consideraba en ella que una consagración episcopal no transmite el Espíritu Santo, que no puede ser comprado ni puede ser vendido. De allí que todas las ordenaciones sacerdotales dada por un simoníaco, es decir, por alguien que había comprado su cargo, era nula, según Humberto de Silva Cándida. Pasemos ahora al papel que jugaron los papas. A Gregorio VII le anteceden 5 papas que fueron muy importantes y para la reforma, y de los cuales él va a ser colaborador. León IX, Víctor II, Esteban IX,
Nicolás II y Alejandro II. Yo voy a destacar la acción de alguno de ellos. En primer lugar, de León IX, quien se esforzó por promover la reforma de la Iglesia y en un concilio se opuso a todos aquellos que hubieran aceptado o vendido cargos o sacramentos, podían vender también el bautismo, el matrimonio. Nicolás II, que va a ser muy importante en la libertad de la Iglesia por lo siguiente, porque este Papa estableció un nuevo procedimiento para la elección papal, liberando así a esa elección de los poderes temporales. ¿En qué consistía esta nueva elección? Consistía en que un grupo reducido de cardenales elegían al Papa. Luego tenían el derecho de elegirlo ese grupo muy pequeño. Luego los otros cardenales prestaban su adhesión a la elección que había hecho el grupo y el clero y el pueblo romano expresaban su consentimiento a través de la aclamación. Este es el procedimiento que en líneas generales perdura hasta la actualidad, ¿sí? El del cónclave con los cardenales que anuncian cuando han elegido al Papa y después la aclamación del pueblo. ¿Sí? Está quizá el procedimiento que han visto alguna vez en fotos o en imágenes en las últimas elecciones papales. Nicolás II también prohibió la investidura laica y el nicolaísmo. Alejandro II, que es el papa anterior a Gregorio VII, tuvo un pontificado lo suficientemente largo como para continuar con vigor la obra de sus predecesores, llevando a cabo una política enérgica y eficaz para imponer la autoridad del papado y luchar contra la simonía y el nicolaísmo, esos dos vicios que estaban matando a la Iglesia. Llegamos así a Gregorio VII, la figura central que nos ocupa en esta clase de esta reforma. Hablemos un poco de este personaje, de Gregorio VII, cuyo pontificado se extiende desde el año 1073 hasta 1085, cuando ocurre su muerte. Yo les hablé recién de un tal Hildebrando, y Hildebrando va a ser Gregorio VII, por eso les dije que lo recordaran. Hildebrando fue el hombre providencial con el que contó la reforma de la Iglesia. Había nacido hacia el año 1020, había sido monje de Cluny y fue llamado por León IX para ser parte de sus colaboradores. Después fue colaborador de los otros papas que le sucedieron a León IX. Y a la muerte de Alejandro II, sin seguir esa nueva metodología de elección papal que había propuesto Nicolás II, Gregorio fue aclamado como papa por el clero y por el pueblo. Un hombre que no dejó de ser monje por su piedad, pero a la vez muy decidido y muy dominador como papa. Por eso fue monje y papa a la vez. Un hombre religioso, pero de piedad, como les decía recién, se lo define como humilde, caritativo, de una piedad que llega hasta las lágrimas. Tiene una alta, inflexible y activa conciencia de su ministerio, una fuerza desmesurada, inflamado de fe y de caridad. Pero además de ser muy piadoso, Hildebrando, o Gregorio VII, estaba dotado de una fuerza de voluntad increíble, lo vamos a ver cómo se manifiesta esta voluntad, y de una autoridad que manifestó de carácter universal, ilimitado y de origen divino, que lo va a dejar bastante claro en su accionar. Siguiendo a la profesora Nelly Ongay, podemos decir que su programa de gobierno puede resumirse en dos líneas de acción. ¿Sí? Él va a tener dos grandes metas durante su pontificado. Una va a ser la reforma de la Iglesia, por esta situación que ya hemos hablado, y la segunda, el ejercicio pleno de la primacía romana. Él va a perseguir un ideal y lo va a proclamar hasta su muerte. Ese ideal va a ser el de la justicia. La justicia para él solo se lograría cuando la Iglesia alcanzase su libertad, es decir, cuando sea superior e independiente de los poderes temporales. Las reformas, las medidas tomadas por Gregorio VII de reforma, van a conducir a una lucha que es conocida como la lucha de las investiduras. Y la lucha de las investiduras no fue simplemente
la lucha del derecho contra la injusticia, por este ideal que tiene él. En el fondo se trataba de un problema que se repite en la historia de la humanidad, que es el problema de la relación entre el Estado y la Iglesia, entre la política y la religión, y que podemos ver hasta el día de hoy. Hablemos un poco entonces de estas dos líneas de acción. ¿Qué hizo Gregorio para reformar la Iglesia? En primer lugar, buscó ganarse obispos y príncipes para que lo apoyen a fin de exterminar los vicios, sobre todo la simonía y el nicolaísmo. En un concilio reunido en Roma, en la cuaresma del año 1074, renovó las condenas que ya habían realizado León IX y Nicolás II contra la simonía. En esa condena, él dejaba claro que ningún religioso que hubiera obtenido su cargo a través de la compra podía ejercer el ministerio. Y además, a los laicos se les prohibía asistir a los oficios que aquellos celebraran. Es decir, el laico no podía ir a una misa celebrada, o un bautismo o un matrimonio celebrado por un sacerdote que hubiera comprado su cargo. Obviamente el Partido Reformista y gran parte del pueblo, que realmente también quería las reformas de la Iglesia, recibieron esto con mucha alegría. No fue así para quienes estas medidas estaban afectados. Como las reformas se hacía difícil, fue necesario sancionar a los obispos rebeldes, en su mayoría alemanes y lombardos, así como deponer o suspender a aquellos que persistían en los vicios, que no querían cambiar. Además, en el año 1075, en otro concilio de Cuaresma, avanzó en la prohibición de toda investidura laica simoníaca. No solamente deponía a quienes recibían la investidura, sino que además excomulgaba a los príncipes que la conferían. Contra esta medida hubo, como era de esperarse, una oposición mucho más fuerte. ¿Cómo fueron reaccionando los reyes de los diversos reinos ante estas medidas? Bueno, en Francia, Felipe I no solamente practicaba la simonía, sino que también la alentaba, pero la investidura no oprimía tanto a la Iglesia como en otros lugares. Entonces, el Papa, sin enfrentarse al poder temporal, a través del envío de delegados y actuando contra los obispos simoníacos, les fue poniendo remedio a la situación de modo paulatino. En el caso de Inglaterra, Guillermo el Conquistador se enfrentó a los obispos rebeldes, allí sí la Iglesia va a encontrar mucho apoyo, combatió la simonía, combatió el nicolaísmo y se preocupó porque las sedes episcopales estuvieran ocupadas por buenos obispos. Y además fue mucho más lejos y avanzó en la reforma del clero inglés. Donde vamos a encontrar un quiebre y una oposición muy fuerte es en Alemania. Allí, siendo rey Enrique IV, él se va a levantar contra los decretos del Papa. ¿Por qué? Por la misma estructura del imperio, y se va a dar un quiebre en las relaciones con el rey. Pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. Vamos al segundo punto de las líneas de acción del Papa, que se refiere a la primacía del Papa. Él se daba cuenta que era necesario tener una gran autoridad, ejercer su autoridad completamente libre de cualquier poder laico, y a eso se le sumaba otro ideal gregoriano, que era el de alcanzar una iglesia centralizada y fortalecida. En esto va a ser muy importante lo que yo les dije antes, el antecedente de Nicolás II con este nuevo método de elección del Papa, en una manera de liberar bastante a la Iglesia del poder laico. Y la primacía del Papa se va a materializar o se va a manifestar en los Dictatus Papae, que ya vamos a ver qué fueron. Solo me queda decirles que en cuanto a la centralización de la Iglesia, el Papa buscó reformar la centralización. Para esto se dirigió a obispos y a clérigos para entregarles misiones, para darles directivas. Multiplicó los legados que gozaban de plenos poderes allí donde los enviaba el Papa y podían cumplir diversas misiones. ¿Qué lograba con esto? Lograba estar informado de todos los problemas de la Iglesia, de toda la Iglesia. Pero si tenemos que elegir
¿Cuál va a ser su gran acción en cuanto a la primacía del Papa? Sin duda van a ser los dictatus papales. ¿Qué fueron los dictatus papales? Son 27 proposiciones o tesis que sostienen la primacía del papado. Fueron desarrolladas y precisadas a través de bulas y cartas, es decir, a través de documentos eclesiásticos. ¿Y qué establecían? En líneas generales, establecían los derechos exclusivos del Papa a deponer obispos y a trasladarlos de sedes, así lo creía conveniente. El derecho del Papa de juzgar asuntos importantes de la Iglesia sin la intromisión de otros poderes. La potestad de deponer al emperador. Y el poder de desligar a los súbditos del juramento de fidelidad a los príncipes injustos. Son muchos más, yo solamente he destacado algunos para que vean hasta dónde llegó esa afirmación de la primacía del Papa. De hecho, ya vamos a ver cómo él pone manos sobre estas tesis y las pone en práctica. Básicamente las proposiciones buscaban afirmar que el poder del Papa era el mismo que Cristo le había dado a Pedro. El pontificado así se volvió el jefe supremo de la Iglesia, capaz de dictar leyes, de tratar acerca de las instituciones eclesiásticas, de su organización, de deponer y excomulgar al rey si así lo creía necesario. Bueno, como les comentaba, los decretos papales no causaron buen recibimiento en todos lados, de modo especial en Alemania. Y en Alemania, con el rey alemán, no aceptar los decretos del Papa va a llevar a una lucha que es conocida como la querella de las investiduras. ¿Por qué? ¿Qué fue la querella de las investiduras? Como les dije recién, no fueron bien recibidos estas nuevas medidas de reforma en Alemania. Y esto se debía a que en la base misma del imperio jugaban un papel muy importante en la elección de los obispos. Sumado a esto, la personalidad de Enrique IV, defensor de sus derechos, el choque en la unión de estas dos cosas provocó el conflicto entre el poder espiritual y el poder temporal que iba a estallar rápidamente. A ese conflicto se lo conoce como lucha o querella de las investiduras, que fue un conflicto entre Gregorio VII y Enrique IV. ¿Y por qué se dio? Porque la libertad de la Iglesia, que pretendía lograr el Papa, chocaba necesariamente con las estructuras del imperio. Consecuencia del sistema otoniano de gobierno, si recuerdan cuando asume Otón I, este sistema a partir del cual los emperadores ejercían dominio sobre Roma y sobre el papado. Además, porque los obispos alemanes eran señores temporales en Alemania, poseedores además de bienes del imperio. Y no solamente eso, sino que también eran príncipes electores y su influencia servía de contrapeso a las tendencias de los príncipes hereditarios de los estados del imperio. De allí que sea tan importante para el rey el controlar los nombramientos episcopales. Sí, había un especial interés en controlar los nombramientos episcopales y era el recurso del cual disponía el rey, el reservarse las investiduras, era un recurso al cual él no podía renunciar. Así, en esta querella o en esta lucha de las investiduras, entraban en lucha dos principios totalmente opuestos. Por un lado, la pretensión de lograr la hegemonía sobre el papado que buscaba el rey alemán, contra la defensa de la plena libertad de la Iglesia que buscaba el Papa. Vamos a los hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en esta lucha entre Enrique IV y Gregorio VII? Sucedió entonces que Enrique IV había concedido obispados de forma simoníaca, en este caso cuando comienza el conflicto en Milán, y el Papa, conforme a su plan de reforma, le envió una monición, una advertencia, que fue rechazada por Enrique. Y no solamente eso, sino que Enrique fue mucho más lejos, reunió una dieta en Worms en el año 1076, y en esa dieta, junto a 26 obispos más, exigían la retirada del pontificado
a Hildebrando, a quien llamó el falso monje. Como respuesta a la deposición de Worms, el Papa decide excomulgar a Enrique en el concilio de Cuaresma en Roma en 1076. Por eso yo les dije que cuando vimos los dictatus papales ya lo íbamos a ver materializado, puesto en práctica. El Papa excomulga a Enrique, lo desposeyó de su gobierno y desligó a los súbditos de su juramento de fidelidad, ¿sí? Otro derecho que también se había dado el Papa en los dictatus papales. La excomunión que hace el Papa de Enrique IV, excomulgar, es quitarlos de la Iglesia, prohibirle los sacramentos. Esta excomunión revela la fuerte conciencia que tenía el Papa de su autoridad y la sensación general que estaba provocando en su momento. La gente, todos se dan cuenta que había un choque catastrófico entre los dos poderes. Pero resulta que los príncipes alemanes comienzan a presionar a Enrique para que se reconcilie con el sumo pontífice, para que obtenga el perdón, para que pida perdón. Por esta razón, Enrique parte en el invierno de 1077, en enero, cruza los Alpes y parte al castillo de Canosa, en Italia, propiedad de Matilde de Toscana, donde se encontraba el Papa. Allí va a esperar durante 3 días, descalzo y cubierto de cilicio, es decir, en actitud de penitente. Va a esperar así a las puertas de la fortaleza, en pleno invierno, como les dije recién. El Papa, que rehusaba abrirle las puertas, a escucharlo, a perdonarlo, finalmente, por influencia de Matilde y de Hugo de Cluny, que era padrino de Enrique IV, decide abrirle las puertas, recibirlo y como buen padre le concede el perdón y levanta la excomunión que pesaba sobre él. Con esta humillación, que se ha pasado a la historia como la humillación de Canosa, Enrique le reconocía al Papa su poder de atar y de desatar, es decir, de perdonar los pecados. Si hacemos un balance de la humillación, ¿qué podemos decir? Bueno, muchos autores coinciden en decir que si bien el perdón del Papa, la actitud del Papa, si bien es la propia de un buen pastor, fue un error político, porque la situación con Enrique no mejoró para nada. Y en cuanto al rey, si bien se nos aparece como un vencedor, es un vencedor a corto plazo, porque a la larga eso significó la pérdida del carácter sacro del rey alemán. De hecho, Canosa fue uno de los momentos más fatídicos del occidente cristiano. ¿Mejoró la situación, la humillación de Canosa? Debemos decir que no solamente no la mejoró, sino que empeoró. Y es que entrando en conflicto con Rodolfo de Suabia, Enrique le va a pedir al Papa que no lo reconozca como rey, que lo excomulgue y lo amenaza con nombrar un antipapa. Como el Papa eso va a hacer que el Papa vuelva a excomulgar a Enrique en el año 1080 y Enrique cumple la amenaza que había hecho y nombra a un antipapa, Clemente III. Se dirige a Roma y en el año 1083 entra a Roma, se apodera de ella y allí va a ser coronado por el mismo Clemente. ¿Qué pasa con el Papa? ¿Qué pasa con Gregorio? Bueno, Gregorio VII, abandonado por gran parte de la nobleza romana y por el clero, se refugia en San Angelo, la imagen, el castillo que pueden apreciar allá atrás, que existe hasta el día de hoy en la ciudad de Roma, donde va a ser liberado luego por Roberto de Guiscardo y los normandos y parte hacia Montecassino. Una vez en Montecassino, marcha a Salerno, donde se va a exiliar finalmente hasta su muerte. Allí en Salerno, él va a reunir su último concilio en el año 1084, renovando la excomunión contra Enrique IV y contra el antipapa Clemente III y enviando legados a todos los reinos que permanecían obedientes a su autoridad. Allí, en Salerno, muere un 25 de mayo de 1085. Sus últimas palabras antes de morir fueron:
Amé la justicia y aborrecí la iniquidad, por eso muero en el exilio. Yo les dije antes, cuando hablábamos de Hildebrando, que la justicia va a ser para él la premisa de su vida y que la van a mantener hasta su muerte. Y aunque estas palabras nos parezcan el reconocimiento de un fracaso, en realidad tenemos que decir que la causa pontificia, es decir, la causa del Papa, obtuvo la victoria, ya que el Papa había logrado liberarse de la tutela imperial, había afianzado su independencia y con su reforma consiguió avances que serían visibles en los años siguientes. Pero como pueden ver hasta ahora, es claro que la lucha de las investiduras, o la querella de las investiduras, fue muy compleja, fue muy enconada. En ella las ideologías, los hombres, las instituciones, la geografía, los acontecimientos particulares y los acontecimientos imprevistos jugaron un papel muy importante. Las consecuencias o los resultados los vamos a ver después, los vamos a ver muchos años después. Pero si consideramos a Europa Occidental antes y después de la querella, debemos concluir que las transformaciones fueron más profundas y más radicales de lo que parece a simple vista. ¿Qué sucedió tras la querella de las investiduras, tras esa lucha entre el rey alemán y el papa? Bueno, después de la querella, los papas que le sucedieron a Gregorio VII continuaron la obra reformadora que él había iniciado, pero con un tono más conciliador y más moderado. Urbano II, por ejemplo, heredero del pensamiento de Gregorio VII, renovó los decretos contra el nicolaísmo, contra la simonía, contra la investidura laica, y convocó en el Concilio de Clermont a la primera cruzada, cuya respuesta fue tan exitosa que de alguna manera demuestran el peso que había adquirido el papado en la sociedad. Hay un retroceso con Pascual II, que debió enfrentarse a Enrique V por el tema de las investiduras. De hecho, llega a excomulgar al emperador, hijo de Enrique IV, pero va a ser este mismo Enrique V el que va a avanzar hacia la solución final del tema de las investiduras. Ya con Calixto II sí vemos un avance, porque Calixto II va a firmar con Enrique V el Concordato de Worms o el Pacto Calixtino, el 23 de septiembre del año 1122. ¿Qué buscaba este Pacto Calixtino? En el pacto se avanzaba para dar una solución final al tema de las investiduras. ¿Y en qué consistió esa solución? El Concordato de Worms lo que definió fue dividir la cuestión, escindir el tema de las investiduras. Es decir, el emperador se comprometía a respetar la libertad de las elecciones por parte del poder religioso, renunciando a la investidura por el báculo y el anillo, que eran símbolos de la potestad espiritual. Podía estar presente en las elecciones y una vez realizada, el emperador procedía a investir a aquel que se había elegido, a investirlo de las regalías, es decir, de las posesiones temporales, a través de la entrega del cetro, que es el símbolo del poder político. Es decir, en conclusión, el Concordato de Worms establece la libre elección del obispo por parte del clero, la renuncia del rey a la investidura con el anillo y el báculo, que dijimos es propio del poder espiritual, y luego la realización de la investidura con las posesiones temporales a través de la entrega del cetro, que es propio del poder temporal. El Concordato de Worms en realidad no trajo una solución definitiva al problema. Si bien la decisión del rey de abandonar la investidura por el anillo fue ratificada solemnemente en el Concilio de Letrán al año siguiente, en el año 1123, el rey alemán en realidad continuó influyendo en el otorgamiento de obispados y de abadías, ya que además él podía estar presente en las elecciones. Y el tema de la lucha entre el poder espiritual y el poder temporal lo vamos a ver de nuevo, ¿sí? Vamos a ser testigos después, a fines de la Edad Media, los últimos siglos, de una nueva lucha entre ambos poderes. Pero lo que se había avanzado hasta ahora, la reforma de Gregorio VII, va a ser muy importante también en esos momentos. Bien, llegados a este punto podemos decir qué conclusión podemos sacar de esta figura tan particular, de este monje y papa a la vez, de Hildebrando.
¿Qué conclusión podemos hacer de Gregorio VII? Un hombre que además es venerado en la Iglesia Católica como santo, ¿sí? Es venerado como San Gregorio VII. Bueno, siguiendo el análisis que hace la profesora Ongay, podemos decir que pese a que Hildebrando murió exiliado de su sede en Roma, se nos presenta como el triunfador de la defensa y de la exaltación de la Iglesia. Si bien él no fue un innovador porque no hizo nada nuevo, como hemos visto, trabajó sobre las bases del terreno que habían preparado sus antecesores. Lo original de él es que imprimió en la Reforma su carácter y su personalidad. No fue un intelectual, de hecho lo que hace son los Dictatus Papae, son muy simples, son tesis muy cortitas, porque no era un intelectual, era sí un hombre de acción, un hombre con un temperamento muy ardiente que implantó los ideales de la Reforma con un ritmo y con una energía indomable. De hecho, hizo realidad los principios que ya habían sido proclamados por los otros papas sin retroceder ante las dificultades que se le presentaron, ¿sí? La lucha de las investiduras es un claro ejemplo. De esta manera, logró dejar una iglesia reformada, ordenada, centralizada, soberana, bajo una autoridad de carácter monárquico que era el mismo Papa. Es decir, había logrado la reforma y había logrado también la primacía del papado. Por eso, el pontificado de Gregorio VII es un hito en la historia de la Iglesia y es, como dice Joseph Lord, es antihistórico querer neutralizar lo que hizo él. Y la reforma llevada a cabo por él merece nuestra atención y nuestro estudio porque sin duda representa un antes y un después en el occidente cristiano. Hemos llegado al fin de la exposición. Espero haber sido clara en el desarrollo del tema. Si se les presenta alguna duda o surge algún interrogante o un comentario, estoy a disposición de ustedes. Me pueden contactar por el mail que les dejo acá. Y espero haber sido de ayuda y, como les dije antes, haber dado una exposición clara. Les agradezco su atención y nos vemos más adelante.